Sara, pues vamos a hablar de eso que a ti te gusta mucho, que es de la experiencia de usuario en una página web, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Que es lo mismo que UX. Sí, porque, bueno, UX es lo que se llama User Experience, ¿no? Que viene del inglés al final, por eso las siglas UX, ¿no? Se pronuncia de 20.000 formas, o sea que... ¿Tú cómo la pronuncias? Yo, UX. UX. UX, sí. Vale. Pero cuando me lo preguntan, User Experience, porque si no la gente experiencia de usuario en español directamente. Yo si te lo digo, ten por seguro que te lo voy a decir en español. Sí, porque hay mucha gente que no lo entiende, entonces... Pues claro. Sí. La experiencia de usuario al final es desde que un usuario entra en contacto con algo digital, ¿no? Con un elemento digital, pues todo el proceso que sigue en esa fase, ¿no? Pues cojo el ordenador o cojo un móvil y entro en una web, que es un producto digital al final también, pues todo ese proceso que va acompañando al usuario. Y desde la experiencia de usuario, ¿no? o los especialistas en experiencia de usuario, lo que nos encargamos al final es de evaluar como todo ese proceso que siguen los usuarios, intentar buscar un poco dónde están los problemas, qué es lo que les va a molestar, intentar que sea lo más sencillo posible para los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero... Y bueno, siempre intentamos también estar en contacto con las limitaciones que tenemos a nivel técnico con el desarrollo, tanto con los requerimientos que nos pide negocio, que nos piden las empresas o los clientes que tenemos. Pero, Sara, ¿cuál es esa parte psicológica que mejora la experiencia de un usuario en una web? Mira, pues, bueno, seguro que si entras en internet vas a encontrar muchísimas opciones, pero bueno, una especie de resumen o de compendio de unas 7, vamos a llamarlo 7 claves o principios, ¿no? Psicológicos que nos ayudan a mejorar esa experiencia. Pues las 7 claves psicológicas que podemos detectar a la hora de mejorar la experiencia de los usuarios serían la simplicidad, el social, las costumbres o hábitos, entraremos en matiz ahí un poco, la identidad, que sea atractivo, que centralice el foco de atención de los usuarios y además los errores. Y comentaremos, si te parece, comentamos un poco más adelante ese punto. Pues vamos a empezar por el principio. Tú hablabas en primer lugar de la simplicidad. No sé si la simplicidad viene a ser algo así como minimalismo o no tiene nada que ver. Sí y no, porque cuando, bueno, por ejemplo, tú cuando vas por una calle y, bueno, o te vas a comprar una casa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más cotidiano. Perfecto. La casa, pues bueno, tiene que tener unas paredes, unas puertas, pero tienes que entrar por un sitio, tiene que tener unas ventanas también, pero si tampoco se trata de que la casa no tenga nada más que paredes y ventanas, ¿no? Tienes que amueblarla, tiene que tener un poco de diseño, unas ventanas. Y bueno, ese es un punto que está relacionado con otra de las claves. Entonces, tenemos que simplificar al máximo para que los usuarios puedan entender y puedan encontrar las cosas de manera fácil, pero no podemos eliminar todo rasgo, o sea, toda la complejidad, porque al final, bueno, tienes que tener un poquito de, bueno, tiene que tener una serie, un sentido, ¿no? De lo que se está haciendo. Entonces no podemos dejar una página web, por ejemplo, en blanco, ¿no? Tiene que tener... Con 4 botones y claro, ya. Tiene que jugar con el resto de elementos que hay. Entonces, pues bueno, lo que es la simplicidad, pues sí y no. Me gustan mucho esas respuestas así un poco ambiguas, ¿no? Pero... En el día a día tenemos, tú lo has dicho, todos tenemos nuestra rutina, nuestras costumbres, incluso nuestras manías. Pero, ¿cómo podemos traducir eso a una página web? A mí me gustan, vas a ver que me gustan las metáforas, porque esto si no resulta muy complicado de entender. Sí que es cierto, ¿no? Que en el día a día pues nosotros generamos una serie de hábitos y que al final estos hábitos y rutinas se generan con el tiempo, ¿no? Con el uso, conforme tú vas haciendo las cosas. Por ejemplo, seguro que has subido a un avión o te has montado en un tren de larga distancia, ¿no? Pues en un avión cuando tú llegas al aeropuerto, ¿no? Lo primero que pasas es un control de seguridad. Después, ¿qué te encuentras? El duty free, ¿no? Con todos los productos. Luego una sala de espera y al final tú llegas al sitio donde te fichan otra vez los billetes, el DNI y tú entras al avión. ¿Qué ocurriría si de repente tú llegas al aeropuerto y en vez de pasar por un control tienes el duty free, luego te subes al avión y cuando bajas del avión te pasan el control de seguridad? Igual te quedas un poco así... Sí, sí.
seguramente estarías confusa, ¿no? Pues en la web eso se traduce también a que los usuarios al final se han acostumbrado a una serie de elementos visuales y de referencias que ellos asocian a ciertas cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe, o prácticamente todo el mundo que conozca una web, ¿no?, que un texto azul y subrayado es un enlace, ¿no? ¿Qué pasa? Si haces clic te vas a otro sitio. Entonces, si de repente cambiamos y en vez de subrayarlo hacemos, pues no sé, le quitas el subrayado, no le pones ningún efecto para nada, los usuarios se van a quedar confusos, no van a saber que tienen que hacer clic ahí. Pues eso es un poco esos hábitos y esas claves que tienes que seguir manteniendo. No hay problema en que innoves un poco, ¿no?, y que cambies un poco las cosas, pero siempre teniendo en cuenta esas claves y esos mínimos que conocen ya esos usuarios. Pero la web no es una herramienta que generalmente se usa de una manera individual, ¿no? Porque, a ver, al fin y al cabo, es verdad que no es una red social. Sí, por el punto de social, ¿no?, claro, que estábamos hablando antes. Sí, realmente tú cuando entras, pues bueno, a no ser que entres con tu pareja o con algún familiar, amigo, a ver un viaje, ¿no?, y estás viendo, a ver dónde claro, estaré, entonces sí que estás en conjunto, ¿no?, y cuando entras solo normalmente. Pero sí que necesitas, y como seres sociales que somos por naturaleza, ¿no?, traduciendo un poco parafraseando a Aristóteles, pero un poco más inclusivo, por no ser hombres solo, realmente somos seres sociales, ¿no? Entonces necesitamos estar en contacto y saber que cuando entramos a los sitios, que hay personas detrás de eso, ¿no?, y que no sé, a lo mejor entras en algo y necesitas confiar para comprar, por ejemplo. No será lo mismo tú para acceder a una web que ya es conocida, o por ejemplo Nike, ¿no? La conoces, evidentemente te vas a fiar de esa web, pero hay muchos sitios que no se conocen. Entonces tienes que tener referencias a redes sociales. Conocer las opiniones de los usuarios también ayuda mucho, porque te sientes identificado y además te sientes valuado como persona, tienes esa referencia, ¿no?, que te ayuda a apoyarte y decir, vale, hay 200 personas a las que también le ha gustado esto, han aceptado, voy a comprarlo, ¿no?, porque está bien. Si de repente tiene una estrella, seguramente no dices, a ver si mejor no lo compro, no voy a buscar otro producto. Pasar de largo, es verdad, es verdad. Y bueno, pues como decía, esas redes sociales, ¿no?, las opiniones, el mantener un poco ese contacto con el exterior, que te hace sentirte identificado, poder compartir, poder navegar. Hombre, y además es verdad lo que tú decías, que al final muchas veces llegamos a una web a través de las redes sociales. Claro, sí, ¿no? sí, por sí, recomendación, por la propia marca con la que interactúas en otras redes sociales. Sí, sí, muchas veces llegas desde ahí, desde el marketing que se ha hecho previamente o el SEO que se ha trabajado para llegar hasta ahí. Identidad. Hablabas también de la identidad. Sí, la identidad también está muy relacionada con este hecho social, ¿no?, y con lo que se conoce un poco como el contagio emocional, ¿no? Que vendría un poco en la clave anterior, ¿no?, en conjunto a la clave anterior. El sentirte identificado cuando entras en un sitio, que veas unas fotos y digas, ostras, yo quiero ser esa que está en el spa, que está ahí tranquilamente relajándose después de un día de trabajo, ¿no? Pues esa es una de las grandes claves que tienes que transmitir cuando estás trabajando en una web, y eso, aparte de con la imagen, se trabaja también con el resto de contenido, ¿no?, con los textos, incluso con la apariencia y cómo estás mostrando esas costumbres que veíamos antes. Por ejemplo, si has decidido no barbas con los botones, no es lo mismo que te vayas a una web que está pensada para personas más mayores, que a lo mejor pues, tienen en claro ese link, ¿no?, que comentábamos, que lo hables para un colectivo más joven, donde vas a buscar algo un poco más, quizás relacionado con las redes sociales, con los stories que se llevan tanto, con los reels, con ese tema, ¿no? Entonces, están acostumbrados a cambiar mucho más. Entonces, ese contagio emocional que comentaba antes también, pues viene un poco de lo que tú estás viendo, ¿verdad? Que si te ríes o yo me río, sin darte cuenta te estás riendo, ¿no? Pues es el sentirte un poco esa identidad, ¿no? Aparte, hay otras marcas que, por ejemplo, utilizan la identidad o la personalización, o sea, con hechos como, por ejemplo, IKEA, que te construyes tus cosas, te están haciendo ser parte de ese mueble, que le están dando valor a esas cosas, o al mueble o al elemento de decoración que sea, ¿no?, mediante esa do it yourself, ¿no?, que se lleva tanto ahora el hazlo tú mismo.
Entonces, pues bueno, se trata Eso es un una poco... manera de personalizar entonces Sí, la web, es o aparte, la marca. O... Claro, aparte de todo lo que lleva la marca detrás y todo lo que tú estás haciendo para que las personas se sientan identificadas, hay ciertos puntos, ¿no? Que es esa personalización y que puede ser no en un individuo concreto, que podríamos ser tú o yo, sino en un grupo de individuos, que es lo que se conoce como marketing buyer persona o persona directamente o antiguamente público objetivo, ¿no? Que ha ido cambiando ese nombre. Pues al final es eso, el que tú puedas personalizar también el producto en caso de que sean servicios o empresas que estén dedicadas a producto, ¿no? o a servicios, o incluso puedes personalizar tu plan de marketing. Si tú le das valor a esas cosas, sientes que cuando entras ahí te puedes sentir más identificado porque dices, a lo mejor este no encaja conmigo, este plan, pero este otro sí. O puedo crear uno personalizado, hecho a medida para mí. Y, Sara, ¿de qué modo puede afectarle al usuario el hecho de que cometamos un error? Los errores. Esto, tanto en las webs como en la vida diaria, tú cuando te equivocas, te frustras, te enfadas. Entonces, en una web, cuando entras y vas a hacer un pago y no encuentras dónde narices tienes que poner la tarjeta de crédito o dónde tienes que poner, de repente ves el campo de la tarjeta de crédito y dices, estupendo, voy a poner mi IBAN, no sé cuántos tal. ¿Cuántos espacios tengo que poner? ¿Lo tengo que poner con espacios, sin espacios? Entonces, toda esa falta de información que a veces parte de la propia web y no de que el usuario haya cometido un error por sí mismo, generan esas fricciones que hacen que digas, bueno, es que no sé cómo, no me fío, me voy y abandone la web. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es evitar llegar a ese punto y principalmente pues testear con otros usuarios, ver cómo está yendo todo el flujo de navegación, ver pues directamente decir, bueno, pues estos puntos, vamos a informarles, vamos a decirles, tienes que rellenar este campo de esta forma o de otra y darles las herramientas necesarias para que ellos también puedan deshacer, que si tú tienes que entregar un proyecto y lo dibujas a boli y de repente dices, ostras, me he equivocado, no tengo papel, ni goma de borrar, ni Tipex. ¿Qué haces? te cabreas, rompes el papel y dices, bueno, ya lo presentaré en otro momento. Pues darle esa goma de borrar para que puedan rehacer las cosas un poco. No escribas con boli, siempre lápiz y borrador. Bueno, escribe, pero ten el Tipex al lado. Claro, es otra opción, es otra opción. Pero claro, entiendo yo que este tipo de errores al final lo que consigue es que no fidelizar, ¿no? con el usuario. Claro, sí, lo que hay que evitar es todo lo contrario, ¿no? Que los usuarios pues se sientan cómodos cuando estén trabajando ahí. Bueno, otra opción también es un poco lo que tú decías, ¿no? En esa comunicación bidireccional que existe ahora gracias a la tecnología en las redes sociales, que sean los usuarios los que te digan, oye, pues esto estaría mejor así, ¿no? Pedir la opinión del usuario, hacerlo un poco partícipe. Claro.